Mira, si estás escuchando esto, probablemente hay una mujer que te gusta, ¿verdad? Y déjame adivinar, cada vez que hablas con ella, sientes que todo lo que dices podría hacer que te vea, o que te ignore por completo. Es como si caminaras sobre vidrio, con miedo de decir algo incorrecto. Pero aquí está la verdad más dura que nadie te dice. No son tus palabras las que la alejan. Es esa frase que dijiste pensando que te hacía ver más sincero, pero en realidad te hizo parecer débil. Y sí, sé que suena injusto, porque tú solo querías ser honesto, mostrarle tus sentimientos, demostrarle que ella te importa. Pero psicológicamente, y esto está comprobado por estudios sobre atracción y dinámica de poder, cuando un hombre expresa cierta frase desde la inseguridad, lo que una mujer percibe no es ternura, es dependencia emocional. Lo curioso es que la mayoría de los hombres cometen este error justo cuando más conectados se sienten con una mujer. Y esa frase, esa única frase, cambia todo. Ella deja de verte como un reto y empieza a verte como una opción más. Ahora, antes de decirte cuál es, necesito que entiendas algo muy importante. Las mujeres, por naturaleza, no se sienten atraídas por la necesidad. Se sienten atraídas por la seguridad emocional, por ese tipo de hombre que no busca validación, sino que ya sabe su valor, incluso cuando le gusta a alguien. Y ahí es donde muchos se caen, porque confunden vulnerabilidad con debilidad. Y cuando una mujer siente que tú dependes de su respuesta para sentirte bien contigo mismo, inconscientemente se aleja. No porque no le gustes, sino porque la energía cambia. El equilibrio se rompe. Así que si alguna vez te has preguntado por qué una conversación que iba perfecta de repente se enfría, o por qué ella dejó de responder después de que abriste tu corazón, es posible que dijeras esta frase sin saberlo, y créeme, cuando la digas, no habrá vuelta atrás, porque hay algo que un hombre nunca, y repito nunca, debe decirle a una mujer que le gusta, sin importar cuánto la quiera o cuánto miedo tenga de perderla. Y hoy voy a explicarte por qué. 1. Cuando ser demasiado sincero se convierte en tu peor error. ¿Sabes qué es lo más irónico? Muchos hombres creen que ser completamente sinceros es la mejor manera de conquistar a una mujer. Piensan, si le muestro lo que siento, si le digo todo lo que me pasa por dentro, ella entenderá que soy diferente a los demás. Pero, ¿y si te dijera que esa honestidad mal usada es justamente lo que la hace alejarse de ti? Porque hay una delgada línea entre ser sincero y entregar tu poder. Y la mayoría de los hombres la cruzan sin darse cuenta. Mira, cuando tú le dices a una mujer, no puedo dejar de pensar en ti, o eres todo lo que quiero, puede sonar romántico, incluso valiente. Pero desde una perspectiva psicológica, lo que ella escucha no es eso. Ella escucha, mi estado emocional depende de ti. Y ahí, algo dentro de ella cambia. No es que te juzgue, no es que no le gustes, es simplemente que, en su mente, algo deja de encajar. Esa energía de calma, de confianza, de independencia que la atrajo al principio, desaparece. Y lo curioso es que muchos hombres lo sienten justo después. Empiezan a notar que ella responde más lento, que ya no busca hablar tanto, que de repente necesita espacio. Y ahí viene la confusión. ¿Pero por qué? Si solo fui honesto, la respuesta está en cómo funciona la atracción. Según varios estudios de psicología social, la atracción no nace de la disponibilidad inmediata, sino de la tensión emocional equilibrada. Cuando tú expresas demasiado pronto, rompes ese equilibrio. Le estás diciendo a su subconsciente, ya ganaste. Y en ese momento, se acaba el juego. Ahora, no me malinterpretes. No te estoy diciendo que debas fingir o mentir. Lo que te estoy diciendo es que no toda verdad necesita ser dicha en el momento en que la sientes. Porque a veces, la forma más poderosa de mostrar interés no es con palabras, sino con presencia. Con cómo te comportas, con cómo la miras, con cómo no intentas convencerla de que eres suficiente. Porque ya lo sabes. Y eso, créeme, se siente. Las mujeres lo perciben. Ese tipo de hombre que no corre detrás, que no trata de probar su valor, sino que lo transmite en silencio. Ese es el hombre que se queda grabado en su mente mucho tiempo después. Entonces, volvamos a la idea principal. ¿Por qué ser demasiado sincero puede ser tu peor error? Porque cuando la honestidad viene desde la inseguridad, no se siente como autenticidad.
Se siente como ansiedad. Y la ansiedad, aunque se disfrace de dulzura, transmite una sola cosa: falta de control emocional. Y eso es algo que ninguna mujer busca de verdad. Piénsalo. ¿Cuándo fue la última vez que viste a una mujer profundamente atraída por un hombre que no puede controlar sus emociones? Probablemente nunca. Lo que las atrae es el hombre que siente, pero no se desborda. El que puede expresar, pero sin perder su centro. El que puede mirar a una mujer a los ojos y decirle algo sincero, sin sonar como si su vida dependiera de ello. Y aquí viene la parte más interesante. Cuando tú aprendes a controlar esa urgencia por decirlo todo, creas espacio para que ella te imagine, te piense, te busque. Porque en su mente, el misterio no se traduce como frialdad, sino como valor propio. Esa calma que transmites es lo que su mente interpreta como fortaleza. Y psicológicamente, esa fortaleza es adictiva. Por eso, los hombres que parecen indiferentes muchas veces son los que terminan generando más deseo. No porque jueguen, sino porque sin querer, proyectan algo que escasea hoy en día: autocontrol. Entonces, la próxima vez que sientas ganas de soltarle todo lo que sientes, detente un segundo. Pregúntate: ¿estoy diciendo esto porque quiero compartir o porque necesito una respuesta que me haga sentir seguro? Si es lo segundo, guarda silencio. Tu silencio, en ese momento, vale más que 1000 confesiones, porque el hombre que puede guardar sus palabras demuestra que domina su mundo interior. Y ese dominio es lo que una mujer realmente respeta. No tus frases románticas, ni tus promesas de amor eterno, sino esa sensación de que, pase lo que pase, tú estás bien contigo mismo. Así que no se trata de dejar de ser sincero, se trata de aprender cuándo, cómo y desde dónde lo eres. Porque una sinceridad nacida del miedo destruye la atracción, pero una sinceridad nacida de la calma crea conexión. Y esa diferencia, mi querido amigo, es la que separa al hombre que ella olvida del hombre que ella nunca logra sacar de su mente. 2. El poder oculto del misterio. ¿Por qué el silencio a veces dice más que las palabras? ¿Alguna vez te ha pasado que cuanto más hablas con una mujer, menos interesada parece estar? Es como si cada palabra que dices la alejara un poco más. Y tú te quedas pensando: ¿qué hice mal? Solo estaba tratando de conectar. Aquí está la verdad que muy pocos hombres entienden. El misterio no es indiferencia, es magnetismo. Y no se trata de hacerte el difícil o de jugar juegos. Se trata de algo más profundo, la percepción de valor. Mira, la mente humana, y especialmente la femenina, se siente atraída por lo que no puede tener del todo. No porque sea un capricho, sino porque el cerebro asocia el esfuerzo con el valor. Lo que cuesta obtener se valora más. Y cuando tú entregas todo demasiado pronto, tu atención, tus emociones, tu tiempo, sin que ella lo haya ganado, lo que su mente inconsciente interpreta es simple: si esto es tan fácil de conseguir, quizá no vale tanto. Y ahí es donde muchos hombres pierden, porque creen que el silencio significa desinterés. Pero en realidad, el silencio bien usado significa autodominio. Significa: no tengo prisa, no necesito forzar nada, estoy bien sin tu validación. Y eso, psicológicamente, es irresistible. Ahora fíjate en algo curioso: cuando una mujer siente que aún no te entiende del todo, su mente trabaja por resolver ese misterio. Empieza a pensar en ti, a preguntarse qué estarás haciendo, por qué no respondes tan rápido, o por qué no muestras tanto interés como los demás. Y sin saberlo, estás ocupando su mente. No porque la estés manipulando, sino porque le diste espacio para que ella te busque mentalmente. Hay una frase en psicología social que lo resume perfectamente: el silencio del hombre crea el eco del deseo en la mente de la mujer. No se trata de desaparecer ni de castigar con el silencio. Se trata de aprender a no llenar cada vacío con palabras innecesarias. A veces tu silencio comunica más confianza que 1000 mensajes seguidos. Piensa en esto: los hombres más recordados no son los que hablaban sin parar, sino los que sabían cuándo callar, porque el silencio genera algo que las palabras no pueden: curiosidad. Y la curiosidad es el primer paso hacia la atracción emocional profunda. Lo fascinante es que esto está respaldado por la neurociencia. Estudios sobre la dopamina, el neurotransmisor del deseo,
muestran que el cerebro se activa más cuando existe incertidumbre o anticipación. Cuando no sabes exactamente qué pasará, el cerebro se engancha. Y eso mismo ocurre en las relaciones humanas. Cuando una mujer no puede predecirte completamente, su cerebro se mantiene activo contigo. Pero cuando sabe exactamente cómo vas a reaccionar, cómo le vas a escribir o qué le vas a decir, el misterio muere y con él el interés. Por eso, el silencio no es un arma, sino una herramienta. No lo uses para castigar o manipular, úsalo para equilibrar. Porque la atracción no vive en la abundancia sino en el contraste. Cuando hablas, que sea con intención. Cuando callas, que sea con propósito. Y ese propósito debe ser siempre el mismo. Mostrar que no necesitas llenar el espacio para ser notado. Que no dependes de su atención para sentirte válido. Que puedes disfrutar del momento, sin ansiedad, sin urgencia. Esa calma silenciosa, es lo que hace que una mujer te mire diferente, porque en un mundo donde todos compiten por su atención, el hombre que no la persigue destaca naturalmente. Y aquí va una verdad que puede doler un poco. Si siempre estás disponible, nunca serás deseado. El misterio no es jugar, es permitir que la otra persona tenga espacio para imaginarte. El silencio crea espacio, y en ese espacio nace la atracción. Así que la próxima vez que sientas la necesidad de explicar, de justificar o de llenar el silencio con palabras, detente, respira, mírala y permite que tu calma hable por ti. Porque cuando un hombre puede estar en silencio sin sentirse incómodo, proyecta algo que las mujeres perciben de inmediato: seguridad emocional. Y la seguridad, no las palabras, es lo que realmente conquista. Recuerda esto. El misterio no está en ocultarte, sino en no entregarte por completo, en dejar que ella descubra, poco a poco, lo que hay detrás de tu silencio. Porque cuando aprendes a usar el silencio como lenguaje, no solo te vuelves más atractivo, te vuelves inolvidable. 3. La frase prohibida. Como una sola oración, cambia la forma en que ella te percibe. Hay una frase que muchos hombres dicen sin pensar. Una frase que parece inofensiva, incluso dulce, pero que tiene un poder silencioso. Cambia por completo cómo una mujer te percibe. Y lo más peligroso de todo es que cuando la dices, lo haces con la mejor intención. Porque quieres mostrar interés, afecto, o simplemente dejar claro que ella te importa. Pero en su mente lo que llega no es eso. Llega algo totalmente distinto. Esa frase, aunque tú la sientas sincera, suena a rendición, a entrega total. Y cuando un hombre se entrega antes de tiempo, deja de ser un desafío, deja de ser misterio, y se convierte en algo que ya está ganado. Y el deseo, cuando ya no tiene algo que alcanzar, se apaga. La mente femenina, igual que la masculina, necesita estímulo. Necesita sentir que aún hay algo que descubrir, algo que conquistar, algo que entender. Pero cuando tú sueltas esa frase que transmite que ya la pusiste en el centro de tu mundo, rompes esa tensión emocional. Y sin tensión no hay atracción. No es que ella deje de valorarte, es que su percepción cambia. De pronto, pasas de ser ese hombre con presencia y equilibrio a alguien que parece buscar aprobación. Y ese cambio es casi imperceptible, pero devastador, porque la atracción no es una decisión lógica, es una reacción emocional. Y las emociones se mueven con lo que proyectas, no con lo que dices. Cuando un hombre pronuncia palabras desde la necesidad, su energía cambia, pierde esa calma que antes lo hacía atractivo. Empieza a sonar ansioso, inseguro o incluso desesperado. Y aunque no lo diga directamente, su tono, su mirada, su lenguaje corporal, lo revelan todo. Por eso, la frase prohibida no es solo una combinación de palabras. Es todo lo que la acompaña. Es ese momento en que tú te entregas sin que ella lo haya pedido. Cuando le das poder sobre ti sin darte cuenta. Y no lo haces por debilidad, lo haces por miedo. Por miedo a perderla, miedo a no gustarle, miedo a que no vea lo que tú sientes. Pero ese miedo es justo lo que la desconecta emocionalmente. Porque en el fondo, las mujeres se sienten seguras con un hombre que se siente completo, no con uno que busca completarse a través de ellas. Y cuando dices algo que suena como una declaración de dependencia, aunque sea disfrazada de amor, su instinto la aleja. No por crueldad,
sino por naturaleza. La atracción femenina responde a la estabilidad emocional, a ese tipo de energía tranquila que dice, te quiero, pero no te necesito. Te elijo, pero no me pierdo en ti. Y eso es lo que diferencia a un hombre emocionalmente fuerte de uno que vive buscando validación. El primero habla desde la elección, el segundo desde el miedo. Así que cuando sientas esa urgencia de expresarte, de decirlo todo, pregúntate si lo haces porque realmente lo sientes, o porque temes que si no lo dices, ella no lo sabrá. La verdad es que una mujer siempre lo siente. No necesitas declararlo todo para que lo entienda. A veces, el silencio, la mirada o tu manera de mantenerte centrado dicen mucho más que cualquier frase, y esa es la parte que pocos comprenden. No ganas a una mujer diciendo más, sino mostrando menos y siendo más. Porque lo que enamora no es la cantidad de palabras, sino la calidad de la energía detrás de ellas. Así que recuerda esto. Cuando hablas desde la necesidad, te reduces. Cuando hablas desde la calma, te elevas. Y ese equilibrio, esa sensación de no necesito convencerte, es lo que la hace verte diferente, sentirte diferente y pensarte cuando ya no estás. La frase prohibida no se trata solo de lo que dices, sino de lo que entregas al decirlo. Y a veces, la mejor forma de decir lo que sientes es no decirlo todavía. 4. La psicología detrás del deseo femenino, lo que realmente despierta su interés. A veces, los hombres creen que el deseo femenino es un misterio imposible de entender. Pero no lo es. El problema es que muchos ni siquiera intentan comprenderlo. Solo reaccionan. Y cuando reaccionas, pierdes control, pierdes presencia. Y lo peor, pierdes respeto por ti mismo sin darte cuenta. Porque déjame decirte algo con calma, pero con honestidad. Muchos hombres no se dan cuenta de que su comportamiento viene desde la carencia. Y una mujer puede sentir eso desde el primer momento. Ella no necesita que seas perfecto. No necesita que seas el más guapo, ni el más fuerte, ni el más inteligente. Lo que la atrae de verdad es tu energía emocional. Esa sensación de que estás en paz contigo mismo, que no te quiebras por una mirada, ni te derrumbas por un silencio. Pero, ¿qué pasa hoy? Muchos hombres se desmoronan al primer signo de desinterés. Una respuesta tardía, un gesto diferente, y de repente entran en pánico. Empiezan a analizarlo todo, a preguntar, a sobrepensar, a buscar en redes lo que significa. Y en ese proceso pierden su centro. Aquí viene la crítica, con cariño pero sin filtro. Si tu estado emocional depende de cómo una mujer te trate, no estás preparado para atraer a una buena mujer. Porque el deseo femenino no se despierta en la inseguridad, se despierta en la estabilidad. Y esa estabilidad no se finge, se construye, se nota en tu mirada, en cómo hablas, en cómo sabes cuándo actuar y cuándo esperar, en cómo no compites con otros hombres, porque tu competencia no está afuera, está dentro de ti. Las mujeres sienten esa diferencia al instante. No es magia, es biología. El cerebro femenino está diseñado para detectar seguridad, liderazgo emocional y autocontrol. Y cuando lo encuentra, reacciona sin que ella misma lo entienda del todo. Por eso, cuando un hombre se desespera, cuando intenta forzar algo, cuando busca validación, todo su cuerpo cambia. Su tono, su lenguaje, su vibra, y eso inconscientemente la desconecta. Pero cuando un hombre se mantiene tranquilo, cuando no corre detrás de lo que no lo busca, cuando su energía dice, estoy bien conmigo mismo, ella lo nota, y sin saber por qué, empieza a pensar en él, porque hay algo muy poderoso en un hombre que no se deja arrastrar por sus emociones. Y no hablo de frialdad, hablo de madurez emocional, de entender que el deseo no se impone, se inspira, y que una mujer no se enamora del que la persigue, sino del que la hace sentirse segura al estar cerca. Ahora, quiero que pienses en esto. ¿Cuántas veces has perdido interés por algo que conseguiste demasiado fácil? Pasa lo mismo con las mujeres. El deseo se mantiene vivo cuando existe un equilibrio entre conexión y autonomía. Cuando ella siente tu interés, pero también percibe que tu mundo no gira a su alrededor. Ese es el punto exacto donde nace la atracción real. Y aquí va el consejo para despertar, para abrir los ojos. Deja de buscar que una mujer te valide.
Deja de entregarle tu poder emocional, porque cada vez que lo haces, te estás diciendo a ti mismo que no eres suficiente. Y esa es la creencia que destruye cualquier posibilidad de atracción genuina. La psicología lo deja claro. El deseo femenino se despierta con la combinación de confianza, calma y propósito. Confianza para ser tú mismo sin miedo. Calma para no reaccionar impulsivamente. Y propósito para no perderte en la búsqueda de aprobación. Así que sí, sé amable, sé atento, sé humano, pero nunca te olvides de ser tú, porque una mujer puede admirar muchas cosas en un hombre, pero solo se queda con aquel que no necesita esconder su autenticidad para gustarle. Y eso, aunque pocos lo entiendan, es lo que realmente despierta su deseo. Un hombre que no busca ser aprobado sino comprendido, porque él ya se comprende a sí mismo. 5. ¿Cómo mantener el control sin jugar juegos emocionales? Hay una línea muy fina entre mantener el control y manipular, y muchos hombres, sin darse cuenta, cruzan esa línea, porque creen que tener control significa mostrarse fríos, inaccesibles o distantes. Pero no, el verdadero control no es un juego. Es una forma de estar en paz contigo mismo, sin depender de cómo la otra persona actúe. Mira, mantener el control no significa ignorarla, ni fingir desinterés. Significa no perder tu equilibrio cuando algo no sale como esperabas. Significa no caer en el ciclo de ansiedad y reacción cada vez que una mujer no responde como tú querías. El control real empieza cuando entiendes que nadie te debe una emoción a cambio de la tuya. Y sí, puede sonar duro, pero esa verdad te libera. Porque cuando esperas que una mujer te haga sentir validado, pierdes poder. Pero cuando entiendes que tu valor no cambia por cómo te ve alguien más, recuperas tu fuerza. El control, en realidad, no tiene nada que ver con ella. Tiene que ver contigo, con tu capacidad de mantener la calma en medio de la incertidumbre, con no permitir que tus emociones decidan por ti, y con tener la madurez de retirarte cuando algo no te nutre, en lugar de intentar forzarlo. Lo que muchas veces no se dice es que la atracción no necesita manipulación, necesita coherencia. Cuando eres coherente, cuando lo que piensas, sientes y haces está alineado, las personas lo notan, y eso genera respeto. No por miedo, sino por energía. Esa energía tranquila, firme, sin exageración, es lo que hace que una mujer te vea diferente. Porque la mayoría está acostumbrada a hombres que se desarman ante el más mínimo gesto de interés o rechazo. Y cuando encuentra a alguien que no reacciona, sino que responde con serenidad, su percepción cambia. No se trata de ganar. Se trata de no perderte a ti mismo mientras intentas conectar. Por eso, mantener el control no es reprimir lo que sientes. Es entender lo que sientes. Es aceptar que puedes desear, sin necesitar. Que puedes querer, sin perderte. Y que puedes estar presente, sin rendir tu poder emocional. El error más común es pensar que, para gustar, hay que demostrar constantemente. Pero en realidad, lo más atractivo es no tener nada que demostrar. Cuando un hombre se siente cómodo en su propia piel, proyecta calma, y esa calma se siente. No hace falta decirla. Entonces, ¿cómo mantienes el control sin jugar juegos? Primero, deja de medir tus acciones según sus reacciones. Haz las cosas porque reflejan quién eres, no porque esperas una respuesta. Segundo, aprende a pausar, a no responder desde la emoción inmediata. A veces, un silencio vale más que una explicación. Y tercero, cuida tu energía. No la entregues a quien no sabe valorarla. El respeto propio es el mayor atractivo que puedes proyectar. Y si en algún momento te das cuenta de que estás cayendo en el impulso de probar algo, de demostrar que vales, detente. Recuerda que tu valor no se demuestra, se siente. Mantener el control no es una estrategia para ganar a una mujer, es una filosofía para no perderte a ti mismo. Y cuando ella vea eso, esa tranquilidad, esa madurez, esa seguridad silenciosa, va a entender que no está frente a un hombre más, sino frente a alguien que ya se eligió a sí mismo. Y ese tipo de hombre no necesita juegos, porque su sola presencia ya marca la diferencia. Así que no te desgastes intentando impresionar, solo mantente fiel a tu centro, porque cuando tu calma es más fuerte que su caos, tú ya ganaste, sin decir una palabra. Y ahora, quiero dejarte con algo que puede sonar duro, incluso incómodo. Pero si de verdad quieres crecer, necesitas escucharlo.
El problema no es que las mujeres no te entiendan. El problema es que tú todavía no te entiendes a ti mismo. Muchos hombres buscan estrategias, palabras o trucos para gustar más, cuando en realidad lo único que cambia todo es la forma en la que te percibes tú. Porque cuando tú no te eliges, nadie más lo hace. Y cuando vives esperando que te validen, terminas atrapado en un ciclo sin fin. Das más, recibes menos y te preguntas qué salió mal. Lo controversial aquí no es lo que las mujeres hacen, sino cómo los hombres entregan su poder sin siquiera notarlo. Y no por amor, sino por miedo. Miedo a no ser suficientes. Miedo a no ser elegidos. Pero te voy a decir algo con calma y con respeto. Cuando tú dejas de perseguir y comienzas a construirte, todo cambia. No porque ellas cambien, sino porque tu energía deja de suplicar y empieza a atraer. Así que si este video te hizo pensar, quiero que me lo cuentes abajo, en los comentarios. Cuéntame qué experiencias has tenido, qué momento te hizo despertar, o qué error te hizo entender que el poder no estaba en convencer a nadie, sino en entenderte a ti mismo. Te estaré leyendo y responderé a muchos de ustedes personalmente, porque este canal no es solo para hablar, es para conectar. Y si algo de esto te resonó, entonces ya diste el primer paso hacia convertirte en un hombre que no busca aprobación, sino respeto.